hermanos, hemos aprendido que esas maldiciones de donde han venido, estuvimos allí leyendo Éxodo 20, ¿cierto? Que una de las causas de las maldiciones por las cuales llegó a nosotros fue, hermanos, por la idolatría de nuestros antepasados. ¿Y por qué? Por la idolatría, porque pues, recordemos que ellos en su ignorancia, pues no adoraban y glorificaban al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, sino que pues allí ellos tenían sus muñequitos, sus figuras. Eso nos enseñaron a nosotros también. Eso venía de generación a generación porque eso es lo que ellos sabían. Y uno enseña pues de lo que sabe, ¿cierto? Entonces nuestros padres, nuestros antepasados cayeron en idolatría porque ignoraban la palabra del Señor. No vamos a echarle la culpa, a juzgarlos. No, ellos al igual, hermanos, también traían sobre ellos maldiciones. Esas maldiciones que vienen desde el principio, también lo aprendimos, ¿cierto? Desde allá de Génesis, desde que, hermanos, Eva cayó allí en la tentación, Adán también pecó, y entonces le dieron entrada a todas esas cosas, ¿cierto? Al pecado, a las maldiciones, porque algo que el Señor, hermanos, nos pide a usted y a mí es obediencia. Desde el principio, desde la creación, desde que creó al primer hombre, el Señor le exigió obediencia. Entonces no tenemos que tenerlo allí muy presente, porque a través de la obediencia es que vienen las bendiciones sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algo, hermanos, también que pesa sobre, o bueno, digamos pesaba, hablemos en el pasado, es el poder de la herencia. La herencia tiene poder. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Y qué es lo que le pertenece a los hijos? Una herencia. La herencia. Pero resulta que muchos de nosotros heredamos cosas malas, ¿cierto? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Dice la palabra 4 generaciones atrás. Heredamos, hermanos, esas herencias de maldición. Entonces, esas herencias, pues, tienen poder sobre el ser humano y por eso muchos, pues, viven en desgracia, hermanos. Muchos padres dicen, ay, este salió igualito a mí, ¿sí? Algunos se parece al papá hablando físicamente. Sí, ¿cierto? O hay veces hasta en su forma de ser, su personalidad, ¿cierto? Uno siempre escuchaba en la casa, ay, no, es que este sí que se parece a la abuela. No, a mí que no me gustaba, no sé, yo no conocía la palabra, pero a mí no me gustaba que dijera que me parecía a alguien. No, es que usted parece a su papá. Bueno, nunca me lo llegué a escuchar porque de verdad que nunca lo conocí tampoco. Entonces, bueno, sí lo conocí, sino que no me crió. Entonces, hermanos, esas expresiones uno las escuchaba. De pronto cuando nacía allí el bebé y le venían por allá un lunar y, ay, ese mismo lunar tiene la mamá. O ese mismo lunar es el que tiene el papá. Mire, todas esas cosas, aún físicamente, se heredan cosas, ¿cierto? Y espiritualmente, pues también. Si uno va allí, o bueno, usted ya lo leímos, hermanos, en las enseñanzas pasadas que nuestro pastor nos ha dado, eso 20, donde habla allí de los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos. El que habla en eso 20, y allí en el 4 nos habla de la idolatría. Un mandamiento que, bueno, les cuento que yo recién convertida, yo con ese deseo de no dejarme dizque engañar, ¿no? Por los evangélicos, cuando comenzaron allí nos cogieron a predicar y yo no me voy a dejar engañar. Y yo tenía la Biblia Dios habla hoy, que precisamente nos la había regalado un cura. Y porque pues nos hicimos amigos de él y nos regaló una Biblia porque nosotros teníamos una Biblia y mona ya de lo vieja
que nos habían prestado una cuñada y que lo tenía por ahí arrinconada, porque el decir era que uno se volvía loco si leía la Biblia. No, yo recuerdo que yo veía esa Biblia y me daba como susto. Bueno, entonces cuando ya comenzaron a predicarnos, yo cogí esa Biblia, Dios habla hoy, yo recuerdo que yo era en la cocina, echaba el revuelto, pero con la Biblia abierta y leyendo allí, pero con ganas como de ir a contradecir al otro, de no irme a dejar engañar. Imagínense todo lo que el enemigo hace. Pero qué lindo el Señor cuando tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos saca de esa ceguera espiritual, de ese engaño a cada uno de nosotros. De una o de otra manera, a usted y a mí nos sacó el Señor y nos convenció, como lo aprendimos en esta semana, ¿cierto? Nos llamó y nos escogió. ¿A dónde están los llamados? Y los escogidos. ¡Ay, gloria a Dios! Dele ese aplauso al Señor. Y mira, hermanos, cuando el Señor tiene un propósito con uno, cuando ya el Señor a uno lo escoge, pues, hermano, Él lo atrae por lazos de amor, dice la palabra, y bueno, y ahí el Señor nos va enamorando de Él, vamos entendiendo la palabra del Señor, pero viene una lucha, ¿cierto? Yo recuerdo que yo tenía, pues todos la tenemos, pero yo recién convertida, no, porque eso sí nos convertimos con toda. Eso nos decían, bueno, hasta religiosamente y cosas que de pronto no eran, pero los otros con tal de agradar al Señor, si nos decían, vea, eso, destruya lo que eso es pecado, eso es del diablo. En ese tiempo todo era del diablo, ¿no? Yo recuerdo que dejamos la casa pelada de adornos porque todo era del diablo. Pero nosotros lo hacíamos con gozo, con alegría, pensando que pues que era cierto y que estábamos agradando al Señor. Pero entonces yo, a medida que fue pasando allí hasta los años, yo decía, bueno, pero yo ¿por qué? Yo quiero agradar al Señor, yo quiero obedecerlo, pero porque todavía hay cosas que yo veo que me gobiernan. Como le decía una vez allí el apóstol Pablo, lo dice allí, hermano, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Así yo le dije una vez al Señor y cuando leí allí ese pasaje de Pablo y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué? Pero mire que la explicación está aquí en lo que estamos usted y yo aprendiendo los viernes. Por esas herencias de maldición. Mi esposo tiene allí un estudio que se llama El poder de la herencia. Para que hermanos lo escuchen, ustedes ya saben, no tiene ningún costo y esto nos acaba de ayudar a entender lo de las maldiciones generacionales. Cuando uno, hermanos, comienza allí a ubicar esas herencias de nuestros padres, yo creo que cuando uno por ejemplo, cuando uno hace ya el proceso de sanidad interior, comienza uno a orarle al Señor, muéstrame, Señor, qué herencia hay en mí. El Señor comienza a mostrarle, el Espíritu de Dios nos muestra. Y comienzan a suceder cosas y dice, mira, eso mismo le pasaba a tu mamá. Eso viene de tu papá, o tu abuela, o tu abuelo. Recuerden que son 4 generaciones atrás. Hay veces las mamás decían, uy, usted sí que se parece a mi mamá. No, es que mi mamá era así, así. Es que igualita. Qué bueno que nosotros no le digamos a nuestros hijos, ay, usted parece, ¿cierto? Me parece que allí están como atándolos. Pero no, la verdad que son herencias de maldición, las cuales a través de la palabra, usted y yo vamos a ir ubicándolas. Para que después, bueno, ahora 8 días, pastor estuvo hablándonos de la confesión, que había que confesar. Pero entonces para confesarlo, tenemos que ir ubicando qué queda todavía en nosotros. Recuerden que allí en Génesis dice que el Señor, cuando el Señor dijo que fructificar, bueno, es multiplicarse en otros, ¿cierto? Usted y yo nos multiplicamos en nuestros hijos. Y hermanos, si nosotros éramos, digamos, un ejemplo mal genio, como decíamos nosotros por acá,
si nos enojábamos fácilmente, cuando comenzamos allí a engendrar hijos, comenzamos a ver que ellos eran peor, ¿cierto? Se llenaban de una ira y unos piticos. Yo recuerdo que, bueno, no recuerdo exactamente, bueno, creo que los dos primeros, no, yo creo que todos como que han sido así. Esos hermanos, cuando nacieron bebés, uno los ponía ahí, eso se requintaban de la ira y se ponían hasta colorados, que tenía uno que nalguearlos para que reaccionaran. Y entonces, ¿eso qué es? Una herencia. Usted escuchaba a mi esposo, al pastor, contarnos que él era, ¿cierto? Es una persona que por todo enojaba, ¿cierto? Lleno de ira. Y bueno, yo de pronto era, diría que es, bueno, más calmada, pero igual una ira como reprimida, ¿cierto? Igual, entonces imagínense, antes no explotaron sus hijos, ¿cierto? Pero mire cómo eso lo iban como heredando. Pero a través, hermanos, cuando nosotros somos padres, tenemos una responsabilidad grande, grandísima. Porque si nosotros no le corregimos a los hijos eso, ay no, porque es que salió igual a mí y entonces hay que dejarlo así. Uy, no, le hacemos un daño tremendo. Entonces recordemos que el Señor nos puso allí como padres y como padres debemos de, hermanos, corregir, enseñar, ¿cierto? A nuestros hijos, hermanos, porque si no se corrigen, pues para adultos va a ser peor. Eso se va a ir acrecentando. Entonces esa herencia, recordemos, se multiplica. ¿Qué más hemos visto? Bueno, hemos visto, hermanos, estuvimos estudiando sobre todo allí el Antiguo Testamento, en Levíticos, cómo el Señor ordenaba, hermanos, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos dice que debemos ¿qué? Confesar, ¿cierto? Confesar. En ese tiempo se le ponía las manos sobre un cabrito. El Señor allí en el Antiguo Testamento decía cómo debía ser. Y sobre ese cabrito, hermanos, el sacerdote comenzaba a confesar los pecados del pueblo. Ya todo eso allí también lo estuvimos viendo. Que hay que confesar que la iniquidad, ¿qué es lo que se hereda? La iniquidad, ¿cierto? Hay que confesar la rebelión y el pecado. Confesarlo delante del Señor. Amén. Vimos también allí, estuvimos viendo a Daniel, en Daniel 9, Nehemías, ejemplos, hermanos, como ellos oraban al Señor confesando los pecados, las iniquidades, la maldad de su pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿se imagina usted nosotros aquí en esta Colombia con un gobierno entendido, conocedor de la palabra, hermanos, para confesar todas esas iniquidades? Bueno, creo que nosotros, algunos cristianos, lo hemos hecho, pero cuando es alguien de autoridad es mucho más eficaz, más efectivo. Vamos a Deuteronomio 28. Vamos a ver qué es lo que heredamos, para que lo podamos allí entender mejor y así usted vaya apuntando, allí tomando sus apuntes, ubicando qué de estas cosas, de pronto tú, tu familia, bueno, ustedes primeramente, después la familia, después se confiesa lo de la familia, ir ubicando cuál de estas cosas de pronto hay allí en la familia y qué cosas tú has heredado. Mire que allí en Deuteronomio 28 dice bendiciones de la obediencia. Una de las cosas, hermanos, que se heredan es las enfermedades. ¿Se lo ha notado? Que hay familias que aún han muerto con una misma enfermedad. A mí se me han acercado muchas personas, han dicho, es que mi familia
varios han muerto de cáncer y ahora a mí también me ha tocado esa enfermedad. Y muchos ya se han muerto de la misma familia, de lo mismo. Otros se han muerto, hermanos, otro ejemplo, enfermedades respiratorias, otros de enfermedades en el corazón. Y a todos les da como lo mismo. Entonces, esta parte allí es como para que usted y yo la ubiquemos. Bueno, ¿qué enfermedad en mi familia? Comenzar como a pensar, si tus padres ya murieron, ¿de qué murieron? ¿De qué es lo que más se enferman? Hay veces cuando enferma uno, después se enferma el otro y le da lo mismo. Estos son maldiciones. Porque las enfermedades no son para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro. A usted y a mí, ¿qué nos pertenece? La salud, la sanidad, ¿cierto? El Señor ya la ganó para nosotros. Deuteronomio 28, versículo 21. Veámoslo allí, dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Oiga, sé que cuando hay desobediencia, hermanos, en una familia, cuando esa familia, hermanos, ha caído en todos los pecados habido y por haber, o esa familia, de pronto alguno llegó allí a los pies del Señor, pero no ha confesado, no ha hecho ese proceso de confesión. Mire que el Señor permite todo esto. ¿Por qué? Porque en nuestros antepasados o en esa familia le dio alguien, sean los padres, los abuelos, los bisabuelos, bueno, le dieron lugar al enemigo para enfermarlos. Entonces dice, por eso dice: Jehová traerá sobre ti mortandad. Aquí nos está hablando la parte de las consecuencias de la desobediencia. Jehová traerá sobre ti mortandad. ¿Cuántos hermanos también se han muerto se han suicidado? Y ahí le cuentan a uno, hermano, unas historias tremendas, ¿no? Que mi papá murió de esto y que luego mi mamá murió de lo mismo, que tantos hermanos se han muerto ya de la misma enfermedad, y uno dice: uy, Dios mío, eso es una maldición. O hay veces que también en una familia se ve que muchos, por ejemplo, hay, ¿cómo es que se le dice? Se me fue la palabra. Bueno, que han quedado inválidos o de pronto sordos o de pronto ciegos. También, hermanos, esto es una maldición que hay que confesarla al Señor. Deuteronomio 28, versículo 4. Bueno, estamos allí, ¿no? Dice: hermano, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Aquí, hermanos, vemos también otra maldición, que es la esterilidad. Uno ve en familias que varias mujeres, bueno, y ahí ve hasta los varones, hermanos, no pueden engendrar hijos. Aquí también, hermanos, vemos en esta parte aquellas familias en que, por ejemplo, la mujer queda en embarazo y a los meses ya se lo tienen que sacar porque el bebé no se sostuvo, no viene bien. Entonces, allí, hermanos, hay una maldición. También hay una maldición cuando se sufre siempre allí las mujeres de una enfermedad en sus órganos reproductor, o el varón. Esas son maldiciones generacionales sobre la familia. ¿Por qué? Hermanos, el Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere?
El Señor quiere bendecirnos, ¿cierto? Dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo debe ser el fruto de nuestro vientre, nuestros hijos? Bendito, ¿cierto? Bendito, sobre ellos debe estar la bendición. Ahora que usted y yo estamos en el Señor. Dice también, hermanos, que el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Mire que aún dice la cría de tus ganados, de tus rebaños, ovejas. Todo en nuestra casa el Señor lo bendice, pero lea el versículo 1. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Lea Deuteronomio 28:1. Ahí está la respuesta. Acontecerá que si oyeres, ¿cuántos están oyendo atentamente la voz de Jehová nuestro Dios? Que si oyere que si oyere la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra algunos mandamientos. Todos, ¿cierto? ¿Cuántos? Todos. Oiga, sí, por eso dice al principio atentamente. No nos van a decir amén así por decir no. Estemos atentos. Hermano, dice que todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿cuándo? Hoy. Ay, no, es que eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la obediencia, sino que aquí en este 28 está allí bien detallado qué bendiciones nos vienen a usted y a mí si somos obedientes, pero también detalla qué maldiciones vienen sobre el desobediente. Entonces dice que si usted y yo acontecerá que si oímos atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lea el 2. Y vendrán sobre ti, diga, y vendrán sobre mí todas esas bendiciones y me alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y comienza a decir, bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo. ¿Será que nos tenemos que ir para otro país para ser bendecidos? No. Podemos estar viviendo en una vereda, podríamos estar viviendo por ahí en una montaña, que solo la casita, allá se ve hay veces yo cuando viajo, veo una montaña, una casita sola allá. Si hay un hijo de Dios allá las bendiciones le llegan. Hermanos, qué triste, qué dolor ver familias desbaratadas porque o el esposo o la esposa se fueron por allá que para otro país, porque hay tiempos que se ponen de moda algunos países, ¿cierto? No, yo voy para allá porque allá está la bendición. Más bien sacúdase. Dígale al que está a su lado, sacúdete. Claro, mire, pregúntele al Señor el por qué las bendiciones no te llegan, por qué las bendiciones no te llegan. Por eso es tan importante tener esa comunión con el Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa o qué me falta, Señor, para que esas bendiciones que tú hablas allí en tu palabra me lleguen a mí? Claro, porque puede ser como lo que estamos aprendiendo estos viernes. Puede haber sobre ti, hermanos, una herencia de maldición. Una herencia de maldición. Es que, hermanos, uno que va a saber sus antepasados que hicieron, ¿cierto? No lo sabemos, pero en el momento de la confesión, usted confiese todo lo que el Espíritu de Dios te traiga allá a la mente, todo lo que el Señor te ha enseñado, que pudieron haber cometido ellos, que no se te va a quedar nada. Así usted haya, por ejemplo, conocido a la abuelita o hasta la bisabuela, ay, no tan bella, ay, es que ella era tan tierna, no, es que mejor dicho, pero tú no sabes la juventud cómo fue. Hay abuelitas que son muy lindas, muy tiernas, muy amorosas. Y de pronto uno habla allí con la mamá y la mamá de uno dice, ¿qué? Mi mamá, esto, aquello, bueno. Y nosotros, mi abuelita.
Sí, usted me está hablando de mi abuelita, sí, ella. O alguien le cuenta a uno unas cosas tremendas y uno dice, uy, pero no parece. No, hermanos, como nos enseñó el pastor y nos enseña la palabra, no justifiquemos a nadie. Por más bello que aparentemente nos parezca, no justifiquemos a nadie. Yo decía, ay, no, pobrecita mi mamá. No, claro, ya 5 hijos criarlo ella sola. No, pues con razón ella robaba porque es que le tocaba. Sí, yo recordé eso, yo recordaba, hermano, mi mamá robaba patos, gallinas, porque de pronto llegaba el momento en que no tenía para darnos, imagínense, sostener 5 hijos. Y yo recuerdo, yo estaba pequeñita, y yo recuerdo eso, el Señor me ayudó a recordarlo, y yo, Dios mío. Y uno de la confesión, ay, no, pobrecita, Señor, pues que mi mamá le tocó, no es que ella todo lo que sudaba, trabajaba para sostener, no, hermanos. A eso en la confesión uno tiene que decir, Señor, perdona, confieso que mi mamá era una ladrona. Así, mi hermano, así. Claro. Y si de pronto usted heredó eso, pues también confiéselo al Señor. Señor, te confieso que yo heredé eso, ahora yo también soy una ladrona o un ladrón. Claro, todo eso tenemos que confesárselo al Señor. El pastor nos daba el ejemplo de la mujer que había abortado y iba a justificarse delante del Señor. No, pues, ¿cómo nos va a justificar el Señor si ya usted se está justificando solo? ¿Será que el hombre por sí mismo se justifica? ¿Quién es el que lo justifica? Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es el que lo justifica. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios. Y así, hermanos, llegan a nuestra vida y el Señor nos va recordándole. Hermanos, les aconsejo, en comunión con el Señor, pídanle al Espíritu Santo que te recuerde de la niñez. Yo nunca, por aquí me pasaba que de pronto mi mamá me había rechazado. Era pues muy obvio pues mi papá porque nunca lo tuve ahí, ¿cierto? Y me rechazó desde antes de que estaba en el vientre de mi madre. Pero yo defendía mucho a mi mamá. Yo decía, no, mi mamá no, mi mamá, mejor dicho. Pero cuando orándole al Señor que me recordara, sí, desde mi niñez, lo más que pudiera y si aún cómo había sido yo engendrada, qué sintió mi mamá, pues el Señor allí me recordó. El Espíritu de Dios allí me recordó y me hizo saber que ella también me había rechazado. Y por eso yo no sentía abrazarla, por eso era así, como era uno antes, ¿no? El papá o la mamá que nunca abrazaba a sus hijos, mucho menos le iba a decir que los quería. Y hermanos, y mire que uno se lleva sorpresa, ¿cierto? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta en ese momento de la confesión y estarle pidiendo al Señor que nos muestre. También, hermano, hay otra maldición que se ve en las familias y es la locura mental o el desequilibrio mental. Ahora está muy de moda el Alzheimer, ¿cierto? Eso, demencias, ¿qué es? Eso, hermanos, todo eso son maldiciones. Maldiciones que vienen desde 4 generaciones atrás que esa persona ha heredado o esa familia y son varios los que de pronto caen en locura, en esas enfermedades. Bueno, aquí hay otra parte. Bueno, quiero que leamos, creo que le hemos leído Deuteronomio 28:18. Así lo leímos, ¿no? Eso, el 18 dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Y qué ve lo que leímos en el 1? Lo contrario, ¿cierto? Pero sí,
éramos obedientes y escuchábamos atentamente y poníamos por obra los mandamientos, la palabra del Señor. Aquí dice lo contrario. Si ese cristiano es desobediente o esa persona, entonces dice que se maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra. Bueno, todo lo que leímos ahora. Otra causa o no, otra maldición es la desintegración de la familia. Eso sí que lo estamos viendo ahora. Vemos cómo aún familias cristianas, hermanos, se están separando. Recuerdo una vez estaba por allá cuando estábamos en el llano, estaba sentada yo ahí, cuando estábamos en el ayuno congregacional. Entonces llega una hermana y me dice, pastora, el Señor me ha puesto que yo me debo separar de mi esposo. Digo yo, ¿el Señor? ¿Pero cuál Señor? Porque el Señor que yo conozco no te va a decir que es el hogar, que es a tu esposo, a los hijos. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? No, hermanos, miren. Son cristianos que, hermanos, se dejan llevar por las emociones, de pronto tuvieron un problema, una dificultad con el esposo o con la esposa, y después meten al Señor. Es que el Señor me puso. Eso va al contrario a la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios en Efesios nos dice que de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces la voluntad de Dios no es que los hogares se desintegren, que esa pareja se separe. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estén juntos. Amén. Claro, entonces no podemos que por la primera dificultad que allí aparece, entonces dejar a un lado, hermano, no importa allí, hijos, nada. Y son cristianos y no les interesa. Y yo digo, Dios mío, pero si los antiguos, las abuelas, aún hasta nuestras propias madres decían, no, yo me aguanté a ese hombre tantos años por amor a mis hijos. Porque no quería que mis hijos se criaran sin papá. O no quería que después tener que ponerles un padrastro para que después abusen de ella. Así escuché muchas mujeres ya de edad. No, ahora no, hasta las cristianas ya, es que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Quién es el que nos da la felicidad? Jesús. Yo digo, alguien que habla así, que depende de un hombre o de una mujer y espera todavía que Él le dé la felicidad. Como decimos por acá comúnmente, y me perdonan la expresión, están en la olla. ¿En serio? Porque es que nuestra plenitud debe ser Jesús. Amén. Claro, Él fue el que entregó la vida por usted, por mí, por amor al mundo. Dar ese aplauso al Rey. Entonces, no podemos depender de un hombre. Los que se van a casar, se casan con la esperanza de que el otro lo va a hacer feliz. No, cuando ustedes, los que están solteros, los jóvenes, bueno, y los no, de pronto los no tan jóvenes, sí, hermanos, si toman la decisión de casarse, pues es porque ya usted está feliz, porque Jesús ya llenó todo ese vacío que había en nuestro corazón. Sí, porque así llegamos al Señor, ¿cierto? Por un vacío en nuestro corazón. Pero para eso es esto que estamos aprendiendo, hermano, estos pasos que hay que dar para esa plenitud en la libertad en Cristo Jesús. Es necesario. No podemos eludir, hermanos. No podemos negar que todos necesitamos pasar por ahí. Porque solo Jesús puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Solo Jesús puede hacernos feliz. Amén. El gozo de la salvación está en cada uno de nosotros. Amén.
Gloria a Dios, dale ese aplauso al Señor. Accidentes violentos o antinaturales. Oiga, hay familias que varios han muerto en accidentes violentos. De la misma manera. Accidentes trágicos. O dice que antinaturales. ¿Cuáles serán esos accidentes antinaturales? Hermanos, uno ha visto que, por ejemplo, mire lo que son las herencias y las maldiciones. Una persona que va a que le hagan una operación. Y eso sí que ha sucedido y lo hemos escuchado en las noticias. Y cuando ya lo intervienen y todo, hermanos, resulta que el médico se equivocó, le sacó el órgano que no era. ¿Sí? Una persona, recuerdo que estábamos en plena pandemia y fue no recuerdo qué dificultad tenía en su salud, pero de allá salió sin una pierna y ella no iba para eso. Pero son derechos legales del enemigo sobre esas personas. Y así ha pasado, hermanos. ¿Cuántos médicos nos han equivocado en las operaciones que han hecho? Y vidas, hermanos, destruidas por eso, pero porque hay una maldición sobre esa vida, sobre esa familia. Entonces, vemos, hermanos, allí hay otra parte para que ustedes allí vayan mirando. ¿Cuántos han muerto también ahogados? Por ejemplo, en una piscina, en un río. Varios de la familia han muerto ahogados. Otros ahogados porque tragaron una espina o se atragantaron, hermanos, y se murieron. Yo sí que escuchaba esa historia, ahora que recuerdo, el Espíritu de Dios me hace recordar cuando estaba pequeña, yo que escuchaba eso. En ese tiempo mi mamá decir, ay, que allí se murió, que un fulano, un muchacho, bueno, se atragantó con una espina y murió. Otro por allá que se ahogó, que en el río. Y así varios. Y yo, y uno en ese tiempo, pues uno pequeñito apenas sí escuchaba. Pero mire que todas estas cosas pueden suceder. También una maldición hay en cuanto a la economía, la pobreza, la ruina, la escasez. Esa es una maldición. Claro, si usted allí ubica, mi amado hermano, hermana, que en tu familia has sido toda la vida pobre, toda la vida han vivido en escasez, aunque trabajan. Muchas veces le dicen, uy, pero usted viera, yo soy, mejor dicho, emprendedora, yo trabajo, yo lo que sea, a mí no me da pereza, pero la plata no me ve, no sé, no prospero. Vivo siempre en escasez. Entonces hay que mirar atrás. Hay que mirar si los papás pues, fueron pobres siempre, si viviste en la pobreza, en la escasez, si tus abuelos de pronto, entonces ir mirando en esta parte también, porque muchos no prosperan por esa herencia que pesa sobre ellos. Suicidios, muertes. Ahí, hermanos, bueno, allá donde estábamos antes, recuerdo que una hermana también me contaba en ese proceso de sanidad interior y me decía que varios de la familia se habían suicidado, se han quitado la vida. Entonces allí hay una maldición. Otros mueren porque, bueno, porque les dispararon o o por robarles, les mataron. Bueno, todo eso son maldiciones. Pero aquí hay algo bien delicado, pero a la vez muy importante, y son las maldiciones autoimpuestas. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esas maldiciones? Son, hermanos, esas que vienen a través de las malas palabras.
y no exactamente tienen que ser vulgares. No, palabras de maldición. La palabra del Señor allí en Proverbios, vamos allí. Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. ¿Y qué dicen en Mateo? Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 12, 36. Dice allí la palabra del Señor: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga, tenemos que darle cuenta al Señor aún de toda palabra ociosa, dice, en el día del juicio. Dale cuenta al Señor. Mire qué cuidado tenemos que tener. Este es un tema así larguito, pero no tengo tiempo de alargarme ahora. Pero hermanos, qué cuidado que debemos de tener usted y yo ahora que conocemos la palabra, de pedirle al Señor que nos enseñe a hablar. Señor, enséñame a hablar. ¿Alguna vez le ha dicho al Señor? Yo se lo he dicho muchas veces: Señor, enséñeme a hablar. Porque hay veces, como veníamos de un mundo mal hablado, ¿cierto? Y de una familia mal hablada, donde de pronto escuchamos de nuestros padres: usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted solo... Mire que hay padres que, eso a uno como que no le cabe en la cabecita, pero ha sucedido, que le han dicho a sus hijas: usted no sirve sino para prostituta, hay unos pedacitos. Usted no va a servir sino para prostituta. Pues hermanos, uno había llegado adulta y ya era una prostituta. Y después se están quejando: es que este hijo me salió, es que esta hija me salió mala, es que no sé qué. Mire a ver qué palabras, con qué palabras allí la maldijiste a esa hija o a ese hijo. O hijo muy cercano allí a nosotros, escuché en una familia, toda la familia de la abuela y el abuelo decían: ese muchacho no va a servir para nada, eso salió igualito al papá, perezoso, eso es un haragán. Toda la vida le dijeron a ese niño así, desde niño escuché. Y claro, así efectivamente todavía es. Maldiciones. Las palabras tienen que poder. La muerte y la vida están en nuestra lengua, mis hermanos. Ya no podemos mover esta lengua como queramos, no. Por eso allí en Pedro nos aconseja y nos dice que debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. No es que usted es un inútil. Vaya usted ubicando allí esa frase de pronto. Si tu papá, tu mamá, tu abuela o la persona que tuviste allí cerca te lo ha dicho. Por eso les dije, vayan anotando para cuando hagamos el tiempo allí de administración, de confesión, usted ya tenga allí ubicadas esas partes, esas áreas de tu vida, hermanos, que el Señor allí te va mostrando. Eso en cuanto a las palabras, hermanos, eso a todos, algunas de nuestras autoridades nos maldijeron. Y hay que, hermanos, cancelar esas palabras. Cancelarlas. Si de pronto nosotros nos acordamos que a nuestros hijos, nuestros propios hijos, o a alguien maldijimos, también, hermano, para retirar esas palabras. Señor, yo un día a mi hijo estaba irada y le dije esto, aquello. Entonces, también. Hay veces esos hijos están allí atados por esas palabras maldichas, esas palabras de maldición, hermanos. Eso es delicado, el hablar. No podemos hablar por hablar. No, es que usted siempre es la misma. Yo también escuchaba mucho eso. No, es que usted no cambia.
Y entre los cristianos, nada, ya le salió la mujer vieja, ¿no? O ya le salió el hombre viejo, no, es que usted no cambia, no, es que usted no entiende. Y verdad, se le va allí volviendo una realidad a esa hijo de Dios o hija de Dios, y de verdad no entiende la palabra. Ah, compadre, que usted no entiende, nada, ¿qué va? O le cuesta dificultad esa parte, porque siempre ha tenido allí, pues, porque si es una persona de autoridad, pues hermanos, y que es cierto. Entonces, hay que ir, hermanos y hermanas, pues mirando a ver si en esa parte también ha sucedido que el Espíritu de Dios sea recordándonos para qué, cancelemos todas esas cosas. Amén. Bueno, también, bueno, se ha hablado cosas que se heredan malas, pero también se puede heredar cosas buenas. También podemos heredar, también heredamos las cosas buenas. De pronto cosas buenas que tuvieron nuestros padres y que nosotros las heredamos. No todo es malo, ¿cierto? No, en el ser humano hay cosas buenas. Gracias a Dios son malas buenas que las malas. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Entonces, hay veces, por ejemplo, si el papá o la mamá son así como bien calmados, como que pues tienen como mucha paciencia. Algunos de los hijos salen así, como el papá con la mamá, pero en la parte buena. O si ese papá de pronto tiene un gusto por algo, hablando de la parte buena, pues digamos que es generoso, el papá o la mamá. Ay, que ese hijo salió así, igual de generoso como el papá o como la mamá. Entonces también hay cosas buenas que heredamos, hermanos, y que también debemos allí pues darle gracias a Dios por esa parte, hermanos, y sobre todo reclamar la herencia divina. ¿Cuántos tienen una herencia divina? Gloria a Dios, dale ese aplauso al Señor. ¿Cuántos hijos hay aquí, hijos de Dios? Ah, y si hijos, herederos.